Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Hoy, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, es poder cada día estar escudriñando la palabra de Dios para nuestras vidas. Te invito a que nos acompañes cada día a hacerlo. Hoy lo vamos a hacer en la epístola de Santiago, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 18. Como título, este devocional lleva Embajadores de paz con palabras amables. Bien, hermanos, pues vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Escuchemos. Carta de Santiago, capítulo 3. La lengua. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. La sabiduría que Dios da. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, aquí en este capítulo 3 de esta epístola hay algo que sobresale antes de iniciar una meditación de algunos versos. Vemos que nos habla acerca, y yo quiero que usted me acompañe, pues habla acerca de los rasgos de un líder. Hermanos,
A los líderes se les juzga con una norma siempre más alta. Pues no los ve la gente, hermanos, de la misma forma que a un miembro que asiste cotidianamente, hermanos. Perdón, hermanos. Nosotros vemos, hermanos, que tanto en Timoteo, en su primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, pero también la carta que Pablo hace a Tito, hermanos, se le presta mucha atención a los detalles. Pero aquí, hermanos, Santiago recuerda a quienes están en posición de liderazgo. Ellos serán considerados responsables en los que le toca seguir el ejemplo de Jesucristo, tanto en el espíritu, hermanos, y la conducta que manifiesten, como en sus palabras, como en sus actitudes. A los gobiernos, los militares y los dirigentes de negocio rara vez se les juzga por sus vidas personales. A los líderes en el reino, hermanos, a ellos, hermanos, se les juzgará no tanto por lo que logran llevar a cabo, sino por el carácter que ellos van a revelar. Hermanos, es así, de acuerdo con lo que ellos son y no con lo que hacen. Y esta alta norma, hermanos, se aplica no tanto a los logros del líder como a la condición de su corazón y su espíritu que ellos ejercerán en su liderazgo. Es posible, hermanos, alcanzar grandes logros y aún mantener un comportamiento ortodoxo y muy clásico, muy respetado. Sin embargo, hermanos, cuando se trata de manifestar un espíritu limpio, hermanos, y muchas veces no se demuestra, hermanos, el amor de Jesús en sus corazones. Sin embargo, son muy hirientes en sus palabras y no piensan, hermanos, en lo que la otra persona pudiera sentir con hablarles de esa forma. Pero, hermanos, si no hay problemas con el corazón del líder, el buen comportamiento, hermanos, vendrá siempre detrás y se manifestará un buen liderazgo en cada uno de ellos. Y así, hermanos, esa es la responsabilidad cuando alguien, hermanos, está dentro de un liderazgo. No es fácil, pero sin embargo, cuando es aprobado por Dios, hermanos, nosotros tenemos que hacer esa encomienda que Dios nos ha dado. Y ya, hermanos, viendo a analizar estos versos que Santiago tiene, vamos a hablar, hermanos, desde el verso 1. Pues aquí, hermanos, él se refiere a la enseñanza. Y esto es, hermanos, porque la enseñanza, hermanos, era una profesión de gran valor y respeto, sobre todo, hermanos, en la cultura judía. Muchos judíos que abrazaron el cristianismo quisieron ser maestros. Por eso, hermanos, Santiago advirtió que, aunque es bueno aspirar a enseñar, la responsabilidad es muy grande, hermanos, porque sus palabras y ejemplos afectan la vida espiritual de los demás. Si usted enseña o está al frente de un liderazgo, ¿de qué forma está afectando su ejemplo a quienes estamos guiando, a quienes Dios ha puesto para guiar? Por eso, hermanos, Santiago dice que es importante tanto lo que usted dice como lo que no dice. Hermanos, la apropiada manera de hablar no es decir solamente las palabras correctas en el momento oportuno, sino que también, hermanos, incluye controlar los deseos de querer decir lo que no debemos de decir.
Ejemplos del uso incorrecto, hermanos, de la lengua incluye la murmuración, el menospreciar a otros, la manipulación, la enseñanza falsa. También podemos considerar la exageración, quizás las acusaciones, las palabras que salen muy vulgares, ¿verdad? La mentira. Antes de hablar, hermanos, debemos de preguntarnos: ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Es necesario? ¿Es agradable hacia mi prójimo lo que voy a hablar? Y cuando nosotros hagamos esta pregunta, hermanos, la respuesta de parte del Espíritu Santo, cuando estamos conectados con Él, vendrá a nuestra vida. Hermanos, Santiago compara el daño que puede causar la lengua con una llama de fuego. Hermanos, es que la perversidad de la lengua tiene su origen en el infierno mismo. Porque la lengua sin control, hermanos, puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua, hermanos, para dividir a las personas e instigar, hermanos, enfrentamientos. Las palabras, hermanos, ociosas y aborrecibles son peligrosas porque esparcen rápidamente destrucción y nadie puede detener los resultados una vez que se han pronunciado. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos, que quizás más tarde, hermanos, nos tengamos que disculpar. Pero aunque nos disculpemos, el daño, hermanos, ya se ha hecho y muchas veces perdura por más tiempo, más que el que nosotros nos pudiéramos imaginar. Algunas palabras expresadas, hermanos, con enojo pueden destruir una relación, hermanos, que quizás necesite años para restablecerse. Por eso, hermanos, antes de hablar, debemos de recordar que las palabras son como el fuego, que no se les puede controlar ni se puede anular el perjuicio, hermanos, que estamos causando en alguien, quizás en nuestros hijos, en nuestro esposo o esposa. Hermanos, tenemos que pensar antes de poder hablar. Ahora bien, hermanos, si ningún ser humano puede controlar la lengua, ¿para qué, hermanos, intentarlo? Aunque nosotros no logremos un control perfecto de ella, de todas formas podemos descubrir cómo reducir el peligro que puede provocar nuestras palabras. Usted dice: es que estas palabras se me salen, no era mi intención. Pero hay veces, hermanos, que en nuestra vida necesitamos que Dios tome el control. Porque si nosotros estamos, hermanos, tomando el control de nuestra vida y de nuestra lengua, quizás, hermanos, ya hayamos perjudicado a alguien. Hermanos, es mejor combatir un fuego que ir por los alrededores prendiendo otros. Y recuerde que no estamos enfrentándonos al fuego de la lengua en nuestras propias fuerzas. Pues el Espíritu Santo nos está, hermanos, ayudando y Él nos dará mayor poder para controlar y supervisar lo que decimos. Para que cuando nosotros seamos ofendidos, recordemos el amor de Dios y no reaccionemos de un modo vengativo. Porque muchas veces, hermanos, las ofensas vienen a consecuencia de la venganza, porque alguien nos hirió y nos lastimó. Hermanos, cuando somos criticados, el Espíritu Santo, hermanos, sanará nuestras heridas para que no podamos responder de una manera violenta con nuestras palabras.
Y es así, hermanos, como Santiago plasma el modo de poder nosotros controlar o de apaciguar nuestra lengua para que no podamos herir a los que están alrededor. Hermanos, porque a menudo nos desconcierta nuestro lenguaje, que muchas veces se contradice. A veces, hermanos, podemos decir palabras correctamente y eso agrada a Dios, pero en otras ocasiones nuestras palabras son violentas y son destructivas. ¿Cuál de estos, hermanos, refleja nuestra verdadera identidad en este momento? La lengua, hermanos, nos da una idea de nuestra naturaleza humana fundamental. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también hemos caído en el pecado. Y Dios está interesado, hermanos, en cambiarnos desde adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, purifica un corazón, también da dominio propio, de modo que la persona pueda decir las palabras que puedan agradar a Dios en todo lo que nosotros decimos. Hermanos, podemos andar caminando en una avenida, en una calle. A lo mejor en el transcurso de los años que el Señor le ha permitido vivir, usted ha conocido a alguien que afirma que es sabio, pero que actúa como un necio. Y es aquí, hermanos, también lo que Santiago nos habla de ello. Él dice que la sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Así que, hermanos, como nosotros, hermanos, que podemos identificar un árbol por el tipo del fruto que produce, también puede evaluar su propia sabiduría por la que forma, hermanos, una actitud y en sus palabras. Porque la necedad, hermanos, conduce al desorden, pero la sabiduría conduce a la paz y a la bondad. ¿Está usted tentado a agrandar el conflicto, el hacer correr un chisme o echar leña al fuego de la discordia de alguna situación? Déjeme decirle que las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes y amorosas, son semilla de paz. Y Dios, hermanos, dice que ama a los pacificadores. Esto, hermanos, lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Muchas veces, hermanos, también tenemos celos amargos y con un sentido de contención. Hermanos, están inspirados este tipo de celos por el diablo. Pues es fácil para nosotros ser atraídos a deseos equivocados por la presión social y a veces, hermanos, por cristianos con buenas intenciones. Pero escuchar los consejos que nos dice de impónganse, no se dejen, háganlo, fíjese metas altas. Podemos, hermanos, ser atraídos hacia la avaricia y a la competencia, pero una competencia destructiva. Por eso, hermanos, siempre buscar la sabiduría de Dios nos libra de las necesidades de compararnos con los demás y de codiciar con lo que algún otro tiene. No lo haga, hermanos. No se compare. Dios le ha hecho especial a usted y Dios quiere que usted viva
libre, hermano, de algún tipo de celos contra alguien más, con a ver quién es mejor, quién hace las cosas de mejor forma. Dejémonos guiar, hermanos, por la sabiduría que Dios nos da hacia nuestra vida. No dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo sea parte de nosotros para poder nosotros pelear algo que no va a ser, que no es de nosotros, ¿verdad? Sino que Dios ya ha puesto en nuestra vida lo que nosotros tenemos que hacer. Mejor dediquémonos a hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Usted haga su trabajo, pelee por predicar el evangelio para que haya libertad de predicar en la palabra de Dios y no, hermanos, andar compitiendo entre nosotros mismos. Y así, hermanos, dejemos que Dios obre en nuestros corazones. Hagamos una oración y pidámosle a Dios que Él nos ayude en este tiempo. Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti, sabiendo que tú tienes, Señor, en tus manos nuestra vida. Entendemos, Señor, que cada palabra que sale de nuestra boca es muy importante y puede afectar mi relación con el prójimo y su vida. Quita de mí, Señor, el hábito de hablar con ligereza e irresponsabilidad y lléname de tu sabiduría para ser una persona pura y gentil. Permíteme, Señor, ser un hijo tuyo que siembra paz en todo tiempo y que puedas, Señor, llevar a cabo tu palabra, Señor, tu voluntad en todos los actos y las oportunidades que tú me des de hacer. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia que tú nos das. Amén. Bien, hermano, pues nos vemos mañana en un devocional más. Comparta este audio que hemos traído para usted en estas diferentes plataformas. Dios te bendiga. Bendiciones.